teobroma.mx. Hola, bienvenidos a Teobroma. Seguimos con este formato del video y estamos, como ya es una costumbre, como en casi todos los podcasts, con Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Saludos a todos nuestros escuchas. Y también audiencia de YouTube, que ahora Así está interesante, porque te hemos visto un poco difuso últimamente, pero lo importante es que tus ideas no son difusas, está muy bien. Pues al contrario, lo ideal sería que el pensamiento siempre fuese más o menos difuso y ocasionalmente fuese enfocado. A ver, explica eso. Bueno, tenemos este asunto de que los procesos dogmáticos son los que nos han metido en más problemas a lo largo de la historia. Esos son, digamos, pensamientos altamente enfocados. Sí. Entonces, pero ya llegan a un punto en el que se transforman en dogmas como tal, ¿no? Claro. En creencias absolutas, Incuestionables, ¿no? deterministas, etcétera. Entonces, a mí me parece que un estadio ideal es andar difuso, sí, para estar abierto tanto en entrada de ideas como en la expresión de ideas, y en ciertos momentos del proceso intelectual, sí, no momentos del tiempo, sino momentos del proceso intelectual, que es individual, ¿no? sí, focalizar algunas cosas, ¿no? Y después volver a ser difuso para tomar perspectiva, porque de repente uno se mete en ciertas honduras que, sí, que pues es bastante tremendo, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la posibilidad de esa libertad que surge de tomar perspectiva del dogma. Ya, de ser más maleable, ¿no? Más De fluido. ser más maleable, exactamente. Ya. ¿Y de la libertad en qué aspecto? O sea, porque para mí es como un concepto que puede ser muy difícil de asir, ¿no? De entrarle al concepto de la libertad. Ya estuviste hablando de la libertad de pensamiento también. Creo que vamos a irnos por esa vertiente, ¿no? Sí, como tú dices, bien dices, el tema de la libertad, desde el concepto ya implica cierto tipo de problemas, Sí. de tipo epistemológico o de tipo científico. Habría que ir explorando, ¿no? Desde la palabra, desde las primeras nociones de libertad, pasando por diferentes interpretaciones de pensadores, hasta las aplicaciones en la modernidad y la posmodernidad que estamos viviendo. Claro. Decía, digo, hablando de esta forma, de esta evolución que ha tenido el concepto de libertad y de cómo lo utilizan, incluso hablando de los dogmas también. Hablaba hace poco en una clase, nos decía un maestro, ¿no? ¿Qué es lo que te vende el capitalismo? Se supone, ¿no? La libertad. Se supone Claro. que la libertad de elegir, la libertad de decidir qué quieres comprar, qué coche quieres, o sea, una libertad aparente, pues. Sí. Y creo que también eso nos lleva a tener conceptos erróneos de la libertad. Y lo entendemos como libertad de comprar algo o decidir comprar otra cosa o de cambiarle de canal, pero finalmente son opciones ilusorias porque en realidad estamos siendo conducidos en gran parte de nuestra vida y la idea es entrarle a esa libertad verdadera, ¿no? Buscar ese concepto de libertad con el que a lo mejor no estamos tan familiarizados, ¿no? Así es. Tú bien dices cuando la asocias a la ilusión, sí, vendría a ser como la ilusión del libre albedrío, que es la ilusión del libre decidir. Claro. Pero si el mismo sentido de la cultura te da los marcos o las cajas sí, dentro de las que vas a decidir, entonces es una libertad relativa. Otra discusión interesante es la que intenta vincular el concepto de libertad con la vida preconsciente o preegoica o precivilizatoria, es decir, la libertad y la existencia animal. Okay. Porque una parte de nosotros tiene una existencia animal. Sí. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas. ¿Hay libertad o no? Sí, hay cosas de las que simplemente no te puedes liberar porque es parte de este... Exactamente. Entonces, ¿el animal es libre o no es libre? Y el humano debe ser libre o no. Es decir, es algo que con lo que podemos explorar y bueno, pues contribuir al menos a través de la reflexión. Ya. Estábamos viendo antes de iniciar la grabación un documento que se llama Folio Volanti, ¿no? Así es.
Esto consiste en una cuartilla en el que se expone un tema, ¿no? Por cada folio volante tengo entendido que es un tema distinto, ¿no? Así es una disertación libre Ujú. en la que, bueno, el folio como tal, bueno, significa hoja. Hoja. Ujú. Y volanti es ahí una, llamémosle una aberración del lenguaje, Ujú. porque en realidad si fuese latín sería volans, ¿no? Por ejemplo, Ah, ¿no? ok. Pero bueno, aquí es el volanti, Sí. porque trata de unir lo que vuela, pero también el volante, en este tono del verbo y del adverbio, ¿no? ¿Qué es esto? Es un ave volante, ¿no? O es un dardo volante. Bueno, esto es una hoja volante, ¿no? Una hoja volante. Exactamente. Ya. Y en esta vamos a poner el link de descarga ahí en la descripción del video para que ustedes también lo puedan ver, lo puedan tener en su como documento electrónico en su equipo, en su teléfono, en su compu. Pero entonces en este folio volante en particular hay una escritura cuneiforme, ¿no? Una Sí, serie de, ¿qué sería? ¿Un símbolo? como hoy vamos a hablar de la libertad Ujú. en este programa, no vamos a ir por orden con los folios, porque, bueno, ahorita compete al tema de la libertad. Sí. Y bueno, porque somos libres de no comenzar con el uno, ¿no? Es como yo a veces empiezo por el postre en las comidas. Ah, perfecto. Yo me los como al mismo tiempo, ¿no? La sí, sopa sí. y el postre. Y lo he visto también. Bueno, pues hablando precisamente de esa libertad, bueno, vamos a entrarle por Muy ahí bien. con este número del Es el folio, 3. el número 3 del folio volanti. Y ¿por qué poner esa escritura cuneiforme? Algo explican ahí de que hablan de la liberación, pero yo lo entendí como de que el ser humano puede tener esta liberación al volver a la tierra, que es como el vientre materno. En realidad a eso se refiere. ¿Tú qué interpretación le das? Supongo que va todavía un poco más allá, Sí, aquí hay que entender que no podemos hablar de absolutos. Sí. Entonces, vamos a intentar abordar el tema, el concepto, y también desde una disertación libre, desde un desarrollo libre que podemos hacer tú y yo, Sí, y bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? claro. Hay un concepto que es el Amagi o Amagí, Ajá, que es sumerio. ok. Posiblemente el concepto sea presumerio, pero bueno, ellos al menos ya lo definieron como, le dieron un nombre y lo condensaron en un término, que es el Amagí o Amagí o como quiera pronunciarse, ¿no? Quienes ven el programa van a poder ver la puntualización cuneiforme, Sí. para que puedan hacerlo. Y aquí a lo que refiere ese concepto tiene que ver con el retorno, el eterno retorno. En la mayoría de las culturas antiguas hay una necesidad, y sus mitos lo reflejan también, Sí. del retorno, es decir, del regreso a los estados primordiales, a los estados originales. Incluso la misma modernidad lo tiene. Cuando un hombre moderno, un ser humano moderno, después de un arduo trabajo durante varios meses en el año, se va de vacaciones, muchas veces es una especie de retorno, porque no pocas veces se eligen pues ciertos destinos que pudieran ser como naturales o seminaturales, es decir, donde hay una liberación de ciertas cargas culturales y simbólicas, Sí. y se va a una forma de vida como más simple, con la mayor posibilidad de adquirir experiencias, pero experiencias que pueden ser adrenalínicas, pero que esas eran más cercanas a los diferentes estadios primordiales de la civilización, ¿no? Porque, por ejemplo, decían, a ver, pues vamos a cazar un mamut, bueno, pues eso podría ser también un deporte extremo, Sí. ¿no? No creo que también tuvieran demasiado. O sea, sí, indudablemente había producción de adrenalina, pero también tenían que comer, ¿no? Entonces, Exactamente. esto que mencionabas de las vacaciones, que son, para unos sí son verdaderas vueltas o regresos a estos estados de calma, de reflexión, que además es muy necesario y saludable, ¿no? Sí, de deconstrucción, llamémosle, ¿no? Sí. Bueno, es algo similar, o sea, el amagí es el retorno, el volver a la madre, pero la madre como origen. Entonces aquí vamos a empezar ya con los primeros problemas, porque si estamos sujetos a un retorno, Sí. pues entonces no somos tan libres.
Ajá, ¿no? sí es algo inaplazable, algo que tenemos que hacer en algún momento. Así es. Ok. Obviamente ese retorno al mismo tiempo nos libera, es Mm, decir, nos da libertad. Entonces nos sujeta y nos da libertad. Y mm, esta dialéctica, o ujú. sea, este discurso encontrado, este discurso que se responde continuamente, o esta contradicción, o esta paradoja, la vamos a encontrar a lo largo de la historia del ser humano. O Mm, sea, de que, bueno, es que hay cosas que me liberan, pero hay cosas que me sujetan, ¿no? Como ujú. tú bien decías al principio, ahora yo trabajo tanto tiempo, pero tengo la libertad, pues sí, pero para adquirirla tuviste que no tenerla, Claro, claro. ¿no? Entonces, Sí, es y paradójico, si ¿no? te gastas más en esa libertad, pues tienes que volver a esclavizarte para pagar la libertad anterior y luego la que venga después. O sea, es decir, es una Sí. serie de ciclos, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo la libertad? En donde estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos explorando el tema del Amagí. Oye, ¿y por qué tomar esta escritura? Dices que es de origen sumeria, bueno, Sí, es un concepto, y tiene, mencionan ahí que es unos 5000 años, algo por lo así. menos, Ok. por lo ¿Por menos. qué por qué partir de ahí precisamente? Bueno, porque los sumerios nos heredan las primeras trazas digamos, la historia escrita. Ujú. O sea, no, yo no estoy aseverando que hayan dejado historia escrita. Sí. Dejaron una documentación, una serie de elementos que podemos considerarlos históricos, pero no por el rigor histórico que pudieran tener, sino porque son una evidencia Mm, de un pensamiento, de un decir y de un actuar en el pasado. ya. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es una fuente histórica. Ah, ya. Ellos crean este concepto, pero yo insisto, lo más seguro es de que sea anterior porque durante el Neolítico, es decir, previo a lo que nosotros entenderíamos como la civilización, Ujú. ya entendida también, hay que entender lo que significa civilización. Civilización no es, se puede entender como un sustantivo, ¿no? O Sí. sea, civilización es un objeto, Mm, pero también civilización podría significar un proceso, claro. ¿no? Y Yo estoy en civilización, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera medio salvaje y de civilización. repente alguna mujer me domesticara o algún otro ser, Ajá. bueno, pues entonces yo estaría en proceso De de civilización. civilización, de civilizarme, ¿no? Es decir, volverme un civil, es decir, un ciudadano. Entonces aquí, bueno, entendemos, ¿en dónde está la civilización? Ujú, En donde no, en donde está cercano a las urbes, a lo civilizado, ujú, a lo que está medido, o sea, la metrópolis, ujú. comparado a lo que no está medido, que es lo externo a la metrópolis, ¿no? Claro. Entonces aquí hay una relación entre civilización, medición, Ujú. o sea, medir, pesar, o sea, las medidas de la realidad. Ok. Se va dibujando, Sí, ¿verdad? sí. Un paisaje, Ujú. porque previo a eso no hay una medición, por ejemplo, Sí, ¿no? no. Cuánta nieve hay en un volcán? Pues mucha, ¿no? Pero Ajá. cuantitativamente, ¿no? Y en Sí, cambio la civilización sí es, dice, no, pues tal latitud, longitud, claro. peso, parámetros, y Ujú. bueno, esa es la base de la tecnología, ¿no? Sí, El peso, la medida, etcétera, ¿no? Pero previo a eso, bueno, pues obviamente también existía el mundo, ¿no? así es. Pero bueno, a lo que vamos es a Sí. que el ser humano en estos estadios previos a la civilización Ujú. no dejó de observar que, bueno, cuando un cuerpo moría, Mm. previo incluso a los enterramientos, que algunos han dicho que pues es como el resultado de un instinto, como el que tienen algunos carnívoros, Ujú. de escarbar, ocultar tanto la comida como las heces y luego Mm. tapar. Sí. Muchos dicen, no, pues es que los enterramientos vienen de ese instinto. Y otros no, otros dicen, no, pues es que en algún momento quisieron ocultar la muerte o Ajá. el proceso de muerte, ¿no? Uno de esos, de estos pensadores es Bataille. Ah, George Bataille Bataille. es un gran ensayista y él explora, por ejemplo, la muerte, Mm. de cómo causaba un horror o era el reflejo del horror cósmico y entonces había que ocultarla porque podía traer una serie de maldiciones, ¿no? Incluyendo el olor, por ejemplo, Sí, o sí. alimañas, o la visión simplemente de ver la descomposición, no nada más del cuerpo, Ujú.
sino la descomposición de ese individuo que era parte de la sociedad, ¿no? Se descomponía de la sociedad, pero también se descomponía como persona. Claro, sí, o sea, sí tiene un sentido práctico esto de enterrar a los muertos, pero además todo lo que hay detrás, ¿no? A nivel, Así es. todo lo que simboliza este entierro, ¿no? Ocultas el proceso de descomposición y lo que perdura es el recuerdo, Sí. ¿no? Entonces, bueno. Y con eso te quedas. Mejor. Y con eso te quedas. Pero bueno, ya nos volvimos a salir, ¿no? Fue una bifurcación por ahí que nos fuimos. Pero a lo que voy es a que no dejaban de observar que de repente, bueno, alguien moría y la misma descomposición, aunque tú no lo entierres, pues va integrando, va desintegrando la estructura del cuerpo, pero se va integrando a la tierra, ¿no? Y de repente, pues por ahí nacía un niño, ¿no? Por ahí, ¿no? De toda esta masa me refiero a las primeras etapas en donde no estaba la institución de la pareja o del matrimonio, pues alguna mujer de repente paría, ¿no? Sí. Entonces decían, bueno, es que como que hay un retorno, ¿no? Como que hay un reiterar, un repetir el proceso. Ese niño volvía a crecer, algún accidente, algún animal, alguna batalla, alguna disputa hacía que se muriera, sí. y luego otra vez, ¿no? El proceso. Entonces, el Amagí es eso, es el retorno. O sea, es una de las primeras reflexiones que pudieron haber surgido. No nos consta porque no tenemos acceso al pensamiento antiguo propiamente. Tenemos acceso a las evidencias o a las expresiones del pensamiento, que son, bueno, obviamente algunos conceptos que supervivieron a lo largo de los siglos, pero también las pinturas rupestres, por ejemplo, sí. donde algunos arqueólogos o paleohistoriadores, como se dicen, o paleoantropólogos, han visto ciertas configuraciones que dicen, bueno, es que esto significa un retorno, ¿no? Desde los espirales hasta ciertos procesos ahí que en algún momento exploraremos con más calma, ¿no? Sí. Del por qué el ser humano primitivo pudo tener la noción de un proceso complejo como es el retorno. O sea, se dice fácil, pero por ejemplo otras especies pareciera que no lo tienen. Claro. O no nos consta, al menos, ¿no? Sí, no. Pero por ejemplo, muchas veces los animales, bueno, pues se muere un miembro, pero pues los demás, por lo menos no hay evidencias de que estén esperando que regrese al menos el mismo miembro, ¿no? del grupo. Sí, ya estamos hablando de animales superiores, ¿no? Los mamíferos gregarios, por ejemplo, pues no. Bueno, pues ya se murió, ya, pero no hay una idea como del retorno. Eso ya es como que más esquizofrenia, ¿no? Como que más, más pensamiento complejo. Ajá. Que digo esquizofrenia porque hay que justificar por qué. Bueno, es que esquizofrenia, y esto ya lo habíamos platicado en algún teobroma, sí. Me parece a mí que el ser humano es el animal más esquizofrénico que existe, o al menos que lo demuestra. Sí, que deja prueba de ello, ¿no? Y la exploración es la misma palabra esquizofrenia, ¿no? La exploración que podemos hacer, que es el esquizos, que es la separación, y el frené, la mente. O sea, el que puede separar la mente. Si yo te digo, Julio, a ver, transfórmate ahorita te iba a decir un político, pero ahorita no, esto está, no, que no quiero avergonzarte, nada. Ya eso, han ¿no? sido suficientes vergüenzas. Pero bueno, vamos a pensar que, te digo, a ver, Julio, te voy a platicar de Miguel Servet, que sí vamos a hablar de Miguel Servet, de ciertas nociones de la libertad. Sí. Y ubícate en el siglo XVI, o sea, y entonces tu mente empieza a separarse. Es decir, o sea, tu mente dice, bueno, Julio está aquí, pero de repente, por los elementos que tienes y los datos que tienes, esa mente empieza a elaborar como una derivación mental también, que te permite a ti ubicarte y empezar a experimentar que eres Miguel Servet en el siglo XVI, que estás en la explosión del protestantismo, ¿no? De la reforma. Yeah. Y bueno, eso es una cuestión esquizofrénica. Sí, estás separando tu mente, sí, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pues está en otro lado, pues. Eso es una característica de la especie humana, que no sabemos si otras especies pueden hacer lo mismo, pero al menos todo el desarrollo civilizatorio, el desarrollo tecnológico es por procesos de ese tipo, porque podemos separarnos, podemos imaginar escenarios virtuales más allá de los escenarios reales.
Sí. escenarios y situaciones incluso, ¿no? ¿Qué posibilidades tan enormes, ¿no? Nos da esta habilidad de separar la mente, pero también en Problemas nos qué meten. complejo, ajá, sí, qué complejo puede ser, ¿no? Para el humano. Sí, somos una especie sumamente compleja y ya lo hemos dicho, es difícil ser humano, ¿no? Sí. Muy, muy complejo, implica muchas cosas. Mm. Entonces, bueno, volvemos a dar un brinco hacia la antigüedad Sí. y volvemos a esta idea, ¿no? De que, bueno, fue una inquietud, la idea del eterno retorno, Ujú. de estos ciclos, es algo que podemos localizarlo en diferentes culturas antiguas, al menos de las más antiguas, ¿no? Mm. En este caso los sumerios, los egipcios, los griegos, los mayas, los mexicas, Ujú. eh, la cultura que quieras tiene siempre un elemento que considera el eterno retorno, ¿no? Sí, creo que esta noción del tiempo como algo lineal, o sea, ya es relativamente reciente, porque antes se hablaba más bien de ciclos, ¿no? De De ciclos. ciclos tomando por ejemplo, que cada cierto tiempo era tiempo de lluvias y de cosechas. O sea, vaya, estamos más habituados a lo largo de la historia a pensar en ciclos que en algo lineal, ¿no? Así es. Mm. Eso tiene mucho que ver con el enfoque cultural y ahí nos damos cuenta cómo no hemos tenido la libertad para diseñar nuestra realidad cronológica, Sí, pues como mejor nos venga, sino que ya nacemos y nos dicen el tiempo, espacio funciona así sí, y así lo es de asumes. aquí para allá y no hay de otra, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también eso nos ha divorciado Sí, del mundo natural. sí, sí tiene implicaciones fuertes. Exactamente. Entonces nos vamos volviendo cada vez más sintéticos. Ya. Pero bueno, entonces estábamos con esta idea. Entonces había esta inquietud por los eternos retornos y el Amagí, eso es lo que significa. Ujú. Obviamente hay un sacrificio en el proceso de retorno, porque el sacrificio viene a ser como la energía que hay que pagar, el tributo Ujú. al mismo cosmos o a los dioses o a quien sea, que nos permite lograr el proceso de retorno, ¿no? Entonces, en el caso del Amagí, podría ser como yo dejo de ser yo para volver a ser el yo inicial, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay una destrucción o una deconstrucción o una deselaboración del yo como persona, ¿no? Claro. Si bien el yo, bueno, pues es un invento del siglo XIX, ¿no? Con Freud Ajá. y otros pensadores del mismo contexto, bueno, no significa que antes no hubiera estructuras, eran más colectivas, Mm. pero bueno, siempre hay una especie como de protagonismo, ¿no? Se dice el tal héroe, el tal gobernante, etcétera. Entonces, Sí, sí hay un ego, aunque sea primitivo, ¿no? claro. Entonces, el Amagí funcionaba así, o sea, sí retornabas a través del tributo que le das a la madre cósmica, que es la Tierra, o sea, la muerte, te deconstruyes, pero permites y posibilitas el renacimiento. Se puede hablar de una esencia que es la que retorna, Así pero que es, se despoja de todo y esa sería como su ofrenda o su exactamente. sacrificio. Exactamente, ese concepto incluso perdura bueno, tiene implicaciones que van hasta Platón, por Ujú. ejemplo, hasta el cristianismo y todo su desarrollo de 2000 años. O sea, Sí, no es poca cosa, ¿no? claro. El mismo Gustav Jung, cuando elabora su modelo del inconsciente colectivo, Ujú. es algo así. O sea, es como si las experiencias que uno va reuniendo a lo largo de la vida estuviesen normadas por una especie de memoria, una especie de... Pero es una memoria anónima, Sí, es una memoria que no exige el protagonismo del yo, sino que es algo colectivo, que se va construyendo colectivamente. Toda tu vida es una ofrenda hacia eso y posteriormente, bueno, tú recibes a cambio una directriz de comportamiento, de percepción del mundo, percepción y concepción del mundo, y finalmente te despojas bueno, renuncias a eso en el proceso de extinción sí. y bueno, queda para los siguientes ciclos, para los seres humanos venideros, ¿no?
Entonces, no es una idea sencilla, pero tampoco nos es ajena. Me parece que la mayoría de las personas, desde que somos niños, tenemos cierta tendencia a concebir que hay una especie de ciclo Ujú. de las cosas, ¿no? De que las cosas se pueden repetir, Claro. de que Y digo, existe la oportunidad de la renovación. esto también entonces, hablando de inconsciente colectivo y de estas ideas que parecieran estar presentes en distintas escuelas de pensamiento, también lo identificarías con la idea de la reencarnación en algunos... Sí, por supuesto. Sí, Ya. es este anhelo, ¿no? Ujú. De sí pagar el tributo, ¿no? Ujú. De la destrucción y reconstrucción, Sí. pero pues quizá me pueda quedar con un pedacito, ¿no? Y depende Un pedacito cómo del me yo, ¿no? porte, ¿no? También. Sí, claro. Sí, es un anhelo, es una angustia Ujú. civilizatoria que llega a muchas partes. Los mismos egipcios, ¿no? Este asunto de la resurrección Ujú. a partir del embalsamamiento, de la momificación, era por eso, porque dice, bueno, sí, así va a ser, pero pues una parte de mí tiene que quedar. Ujú. Es la necesidad de trascender. Eso también es algo muy humano, ¿no? Aparentemente. Sí, es una angustia cósmica que traemos cargando. O sea, algo que desde que nacemos hasta que nos morimos, pues a mucha gente, a la mayoría, pues le genera una angustia. Que ¿No? no. El impulso reproductivo no nada más es instintivo, ¿no? Sino Ujú. muchas veces es, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿A quién le vas a dejar todos tus valiosos bienes cuando te mueras, ¿no? Sí, ¿quién va a llevar mi apellido? ¿Quién va a llevar mi apellido de mi grandiosa persona, ¿no? No, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, o sea, Sí, sí, hay un factor. El ego sigue siendo un factor en este sí, claro, comportamiento esquizofrénico, ¿no? De la sociedad, del ser humano, sí. desde hace Y mucho. obviamente uno confronta su fragilidad y su caducidad en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues de ahí, o sea, el conflicto es antiguo, pues. claro, sí, no, no Y es por nuevo. eso aparentemente modesto concepto de la magia, Ajá. pues nos remite a esta reflexión, ¿no? Sí, Y que nos trae hasta el momento, ¿no? sí está totalmente conectado con los tiempos actuales y seguirá, ¿no? Porque Sí, esta claro. es una angustia que ha acompañado al ser humano desde que... Sí, todo el asunto, todas las concepciones sobre la sangre real, por ejemplo, ¿no? Ujú. O las castas divinas, las castas de sangre, las castas guerreras, viene de ahí. O sea, esa angustia que hay por la permanencia, ¿no? Por la necesidad de permanecer. Sí, Pero pues lo único que refleja en realidad es una gran debilidad y una gran incapacidad para hacer con tu vida y con el mundo que tienes a tu alcance, pues lo que te toca a partir de tu libertad, claro. ¿no? Es tremendo, pues es un conflicto, pues, es un atavismo, pues sumamente reiterativo que nos ha acompañado, pues desde que somos seres humanos. Así es. Bueno, pues el tiempo voló, ya tenemos, ahora sí ya llegamos casi a la media hora. Ah, ok. Y ¿hay algún comentario, alguna reflexión con la que te gustaría cerrar este programa en el que estuvimos Sí, hablando de libertad? claro que sí. Bueno, seguramente en el siguiente programa vamos a seguir hablando porque apenas exploramos, creo que 5 Conocimos. renglones del folio volante. Así es. Y bueno, pues aquí lo que hay que tener muy presente es el momento cósmico que uno vive como ser humano, ¿no? Que Sí. pueden ser, digo, en algunos casos pues, son unos días, unos meses, unas semanas. En promedio, el ser humano moderno vive 70 años. Ujú. Muchos lo quieren ver menos, dependiendo del país, las condiciones, Claro, etcétera, ¿no? sí. Pero en promedio, el ser humano vive 70 años, ¿no? Entonces, Ya. 70 años, pues es No, en el nada, tiempo cósmico es... es nada, Sí, no. es insignificante. Así es. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese recurso de vida? Ahí es donde anida esta reflexión, la libertad, ¿no? Porque muchos dices, bueno, pues después voy a ser libre, ¿no? Pues es que el después es Sí, tan no, incierto como eso, ¿no? pero tienes razón, es algo tremendo porque como ser humano podemos pasar la vida haciendo otra cosa que no tiene a lo mejor nada que ver con nuestros deseos más internos, pero
pero tenemos esa idea de que, bueno, a lo mejor cuando me muera me voy al cielo y voy a ser libre, Vaya, eso es algo como para ponerse a reflexionar, O ¿no? cuando me jubile, Claro, o cosas también así, pues, ¿no? estamos posponiendo muchas cosas Sí. porque nuestro concepto de libertad está en otro lado, ¿no? Está lejano, según nosotros. Sí, sí, pero sí. puede ser un error, Claro, ¿no? sí, eso Una imprecisión, una creencia, algo ahí que no se formó bien. Sí, Pero también hay quien saca ventaja de eso, por ejemplo, ¿no? por supuesto. Sobre todo los sistemas ordenados y ordenantes, ¿no? Que Ajá. ya los tocaremos más adelante. La Ajá. civilización está basada en eso. Son los que sacan energía y tiempo de eso. Son los que explotan pues toda esa energía, ese anhelo. Ajá. Y es por lo que el ser humano pues se ata a trabajar y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí. nada más cerrar el programa con esta reproporción Sí. de la realidad, de la medida del tiempo, y de que en realidad, por donde tú quieras verla, es muy breve, Claro. ¿no? Entonces, pues, derrocharlo en los deseos de un sistema que no alcanzas a entender muy bien, o en los impulsos que te implantaron en cierto momento, pues no sé, ahí vamos a dejarlo a criterio de nuestro auditorio, de nuestros acompañantes, y pues los invitamos a que conozcan, bueno, al siguiente programa. Y a que descarguen el folio volante para que también nos acompañen con sus reflexiones, y si nos quieren dejar un comentario, pues bienvenido. Vamos a seguir entonces en el siguiente Teobroma con estos temas, el tema de la libertad, que da para mucho. Así es. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Julio, y gracias a quien nos acompaña. Gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto. Teobroma.mx